Nehemías capítulo 13. Si te acuerdas, venimos con la historia del pueblo de Israel, de cómo Dios desde estos tiempos que los saca de Egipto y los trae a esta tierra que les prometió. Después de dar vueltas en el desierto, ellos están ahí por mucho tiempo y simplemente desobedecen a Dios y abandonan a Dios, y Dios decide hacer algo con ellos como hijos, que es corregirles, y entonces los envía a cautiverio en Babilonia. Y lo que pasa después de estos 70 años es que se levantan hombres como los que hemos visto en el libro de Esdras y Nehemías. Vemos a hombres como Zorobabel, que es un líder, que es de los primeros que dicen, es tiempo de regresar. Dios ya nos había dicho que era tiempo de regresar. Él si bien los había llevado a cautiverio, Él les había prometido regresar. Y entonces grandes hombres como Zorobabel, un líder que es el que primero empieza y va y regresa a Jerusalén, pero era una ciudad totalmente devastada. No, en una ciudad en este tiempo sin muros, era totalmente vulnerable a cualquier ataque. Y entonces después tienes a Esdras, que también es un líder que Dios levanta, y entonces más gente regresa a Jerusalén. Y luego tienes otro líder más, que es Nehemías, que también se levanta y entonces ayuda. Y si te acuerdas, Nehemías era un copero del rey, y Dios le da gracia con el rey, y entonces los recursos de este reino son ocupados incluso para levantar este muro. Pero ya estamos en este punto donde ya el muro ha sido levantado, donde ya todo se ha reconstruido, donde ya hay gente sirviendo, donde se ha restablecido todo, y como que Dios empieza a un avivamiento otra vez en el pueblo. Y el último capítulo que vimos en Nehemías es esto, que dice que cantaban en alta voz, ¿no? Y entonces traían a él sacrificios y traían a él ofrendas, y se regocijaban porque Dios les había alegrado en gran manera. Ellos entendían esto, que Dios había cumplido su promesa, y Dios había sido fiel y los había regresado a la tierra que era para ellos. Y hay mucho gozo en medio de esto, y hay mucho contentamiento. Y lo que vemos es esto que está pasando. Pero capítulo 13, versículo 1, vamos a ver qué sigue pasando en este tiempo. Una de las grandes cosas que habían hecho es que habían empezado a abrir el libro. Y cuando se refiere al libro, era eso, la Biblia, lo que ellos tenían del Antiguo Testamento. Y eso había puesto el fundamento para que ellos pudieran comenzar bien ahora. Y entonces Dios, si te acuerdas, en estos tiempos que abrieron el libro, nada más estaban leyendo y la gente lloraba porque decías, exactamente, esa es la palabra de Dios. Y por eso luego cuando hacemos esto y abrimos el libro, o sea, tú sabes cuando Dios te está hablando, y eso está hablando a tu corazón, y a veces hay gente en medio de la predicación llorando porque Dios está hablando a través de este libro. Y mira cómo empieza el capítulo 13. Aquel día se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en el que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación. Y comienza bien el capítulo 13, porque empiezan haciendo lo que tienen que hacer. Y Dios quiere avivar en ellos un fuego y empezar de nuevo y empezar bien. Pero ninguna generación, iglesia, ciudad o persona puede ser avivada si no comienza así, abriendo el libro, abriendo su Biblia. Si te has dado cuenta y ya tienes tiempo en Semilla, siempre empezamos con la misma frase: abre tu Biblia. Porque no esperamos enseñar otra cosa, porque no tenemos otra cosa mejor que decir que eso, que lo que Dios tiene que decir a través de su palabra. Y ellos comienzan así, abriendo la Escritura, y sabes este versículo, 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. No solo eso, sino la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y por eso a veces vienes y abrimos la Biblia y hablamos exactamente de lo que está
de lo que estás pasando y dices, para mí que alguien les dijo, o sea, alguien me vino a acusar, o cómo es que saben mi situación. Y no, eso hace la palabra de Dios. De hecho, si sabes, vamos versículo a versículo, capítulo a capítulo, ¿no? Es lo que Dios tiene. Y entonces abren el libro y todo avivamiento comienza bien así, abriendo el libro. Y vamos a ver lo que leen. Si te gusta anotar, lo que leen es Deuteronomio capítulo 23, del 3 al 6. No lo busques, yo te lo leo para que entiendas un poco lo que está pasando. Deuteronomio 23, del 3 al 6 dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová. Estas eran naciones paganas. Ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. Una de las cosas en las que Dios ocupa a su pueblo es para juzgar a las demás naciones. Y estos que están hablando, los amonitas y los moabitas, cuando el pueblo de Israel estaba más vulnerable saliendo en el desierto de Egipto, en vez de ser ayuda para ellos, tuvieron envidia de ellos estas naciones. Y entonces estaban buscando maldecirles. Y es toda una historia que después puedes leer si quieres. Y es toda una historia de Balaam. Si te acuerdas, Balaam va en un burro y entonces hasta el burro habla en esta historia. Y simplemente Balaam no puede profetizar mal sobre ellos porque Dios le dice que no. Y entonces Dios no se ha olvidado de esto. Han pasado casi 1000 años de esto, de esta situación con Balaam y los amonitas y los moabitas, y Dios no se ha olvidado de eso. Entonces abren el libro y lo abren en Deuteronomio capítulo 23, del 3 al 6, y a veces hay libros así en tu Biblia que dices, ¿Deuteronomio? O sea, ni sé qué significa eso, ¿no? Suena como trabalenguas, y Dios ocupa para hablarte en ciertas cosas específicas. Y ellos están tomando bien en serio la palabra de Dios. Y entonces, capítulo 13, versículo 1, dice, aquel día se leyó el libro de Moisés, que era esto, y oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Versículo 2, ve lo que pasa. Cuando oyeron, pues... Versículo 2, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Y si quieres leer toda esta historia de Balaam, y eso está en Números capítulo 22, y ya te enteras bien de qué estaba sucediendo. Otra cosa que Dios les había dicho, aparte de esta promesa, es la promesa que le había dado Dios a Abraham en Génesis 12, que él había dicho que él iba a ser de él una nación grande, y cualquiera que le maldiciere, él le maldeciría, y cualquiera que le bendijera, él le bendeciría. Y Dios está cumpliendo esta promesa. Estos pueblos querían maldecir al pueblo de Israel, y simplemente no pudieron porque Dios cumple su palabra. Y algo así que puede sonar tan extraño para ti y para mí, vamos a ver cómo hace mella en el corazón de ellos. Lo que hace la palabra es eso, redarguir, que es amonestarte, diciéndote dónde estás mal en tu vida. Te está diciendo, hey, cuidado porque no estás haciendo esto, estás faltando en esto. Y otra de las cosas que hace la palabra de Dios es corregirte. Tienes que cambiar eso. No puedes seguir viviendo igual. La palabra de Dios te dice dónde estás mal en tu vida y qué tienes que hacer con eso. Y entonces podríamos hablar simplemente de qué significa esto, pero la verdad la pregunta es, ¿dónde estás mal hoy en tu vida? O sea, ¿dónde sabes? Y puedes tener, ellos podrían tener las mejores excusas. Bueno, Dios, vamos comenzando, o sea, como, no, vámonos más leve, o sea, no hay que quitar las cosas tan rápido. Y a veces pasa esto, que cuando Dios nos habla, ponemos excusas.
Y a veces pensamos, bueno, pero ¿a quién le hacen daño estos hombres? Podríamos pensar, ¿a quién le hacen daño los moabitas? O sea, son bien buena onda. O sea, ¿por qué los vamos a quitar? ¿Por qué los vamos a sacar de entre nosotros? Y Dios cuando habla es claro. Y simplemente no les está pidiendo su opinión. ¿Por qué? Porque Él está diciendo, tienen que hacer esto y yo les estoy pidiendo esto. Ahora, todas las enseñanzas y ordenanzas de Dios son para nuestro bien. Y a veces estas excusas de decir, bueno, pero esto que hago no le hace daño a nadie, pero sí le hace daño a alguien, te hace daño a ti. Y puedes decir, bueno, esto es muy exagerado o mi situación es diferente. Pero estas cosas que tú sabes que no deberían estar en tu vida y deberías quitar, lo único que hacen es estorbar el plan de Dios para tu vida. Y no te deja seguir creciendo. Y ellos están ante la palabra de Dios y están leyendo eso y están viendo claramente lo que Dios les está pidiendo. Y cuando la palabra de Dios es clara, solo puedes obedecer o tratar de huir de ella. Pero ya no puedes excusarte. Lo mejor sería que dejáramos que la palabra de Dios influya en nuestra vida para tomar decisiones. Mira lo que pasa en el versículo 3. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. O sea, lo primero que hacen y la respuesta que tienen ante la palabra de Dios es obediencia. No se ponen a negociar con Dios y a decir, bueno, Dios, pero espérate, tengo un primo que es moabita y es mi vecino y es buena. No, o sea, hacen lo que Dios les está pidiendo. Yo he visto que esto ha tenido un fruto en esta iglesia y no es por ser semilla, es por la palabra de Dios. La palabra es expuesta claramente y para unos es eso, es bendición y es para obediencia y para otros es condenación y simplemente está tan claro que no te queda más que quedarte y obedecer o huir. Y ellos vemos así como lo primero que hacen cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Eso es obediencia. Y a veces tú y yo, cuando Dios nos pide algo, y ahí estamos dándole vueltas. Pero Señor, esto. Y a veces hasta hacemos berrinche, en la verdad. O sea, Señor, pero no quiero dejarlo. Pero tú no sabes, Señor, es que yo esto y esto y esto. Y mira, puedes patalear, peléate un rato contigo mismo, haz berrinches si quieres, pero responde a Dios en obediencia. Ahora, que con el tiempo seamos menos berrinchudos con Dios, ¿no? Eso sería bueno. Como está bien, Señor, ya no voy a patalear, ya no voy a hacer berrinche. Si tú me lo pediste, va. Y algo empieza a pasar con ellos cuando empiezan a poner la palabra de Dios en el centro y empiezan a obedecer. Un avivamiento comienza en la palabra de Dios, con arrepentimiento como lo hemos estado viendo y con obediencia. Y Dios había comenzado eso en ellos. Entre más rápido resolvamos en obediencia a Dios, será mejor para nosotros. Entonces, ¿qué tienes hoy ahí guardado y mezclado en tu vida que no debería estar? Que Dios ya te ha dicho, esto no va aquí. Que hoy puedas resolver en obediencia a Dios. Y ya con eso sería suficiente, ¿verdad? Podríamos cerrar. Pero tengo que terminar capítulo 13, entonces vamos a avanzar. Versículo 4. Y nos va a contar un poco una historia y ahorita nos situamos bien en tiempo. Versículo 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Este Tobías ya lo vimos en capítulos atrás. Este es uno de los enemigos opositores de Nehemías.
que cuando Nehemías estaba queriendo venir a reconstruir los muros de la ciudad, era uno de los principales opositores. Era opositor de la obra de Dios. Entonces nos cuenta esta historia que Eliasib, que era un servidor, era sacerdote y estaba encargado de este lugar donde se guardaban algunas cosas. Vamos a ver qué se guardaba ahí. Estaba emparentado con Tobías de alguna manera. Este Tobías no solamente era un opositor de la obra de Dios, sino era un amonita de estas naciones que Dios les había pedido al pueblo que echaran. Entonces posiblemente entre versículo 3 y versículo 4 pasaron algunos años. Pasaron algunos 10 o 12 años, porque ahorita nos va a situar con Nehemías. Versículo 5, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Entonces haz de cuenta que en un lugar del templo, donde estaba destinado para guardar lo que se les daba a los servidores como su pago, como su ofrenda, como lo que les tocaba a ellos, como que había decidido, ¿sabes qué? Tengo un lugarcito para ti, Tobías, aquí. ¿Por qué no te vienes a vivir aquí cerquita? Y entonces este lugar queda destinado para cosas santas. Se lo había dado a Tobías, y Eliasib era un sacerdote, era un siervo de Dios, y simplemente por este parentesco con Tobías estaba totalmente desviado, y le había pues dado un lugar que no le pertenecía a eso, sino le pertenecía a Dios. Versículo 6, mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén. ¿Quién está hablando aquí? Nehemías. Porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Entonces, Nehemías, si te acuerdas, él era un copero del rey, y él había pedido permiso porque Dios había puesto en su corazón hacer algo por su pueblo, pero él era un siervo del rey Artajerjes. Y él va y Dios pone gracia delante del rey y hace la obra que Dios le había pedido, pero él tiene que regresar a su trabajo. Y parece ser que entre estos versículos pasaron 10 años de que Dios les mandó en lo de Deuteronomio de separar a los amonitas y moabitas, y Nehemías se entera de estas cosas 10 años después. Si te acuerdas, había empezado un avivamiento en ellos desde capítulos atrás. Habían puesto la palabra de Dios en el centro. Dios les había hablado acerca de lo que tenían que hacer, de cómo tenían que adorarle, de cómo tenían que rendirse a Él, de cómo tenían que ofrendar. Incluso en los capítulos pasados vimos una gran enseñanza de cómo tenían que estar acomodados los que estaban encargados de la alabanza a Dios. Y todo iba bien, y Dios había avivado, y estaba la palabra de Dios en el centro, y ellos obedecían. Pero parece ser que entre estos versículos, cuando Nehemías regresa a su trabajo, ya varias cosas habían cambiado. Y otra vez los amonitas, como Tobías, estaban mezclados con el pueblo. Y algo muy importante es que después de 10 o 12 años, ellos habían abandonado estas mismas cosas que antes ya habían prometido a Dios cumplir. Un avivamiento había comenzado, pero una prueba de la obra de Dios en la vida de las personas es dejar pasar tiempo. Nehemías había estado 12 años como gobernador de Jerusalén, y Dios lo usó para reconstruir los muros y la ciudad, y luego para regresar a los suyos, para restablecer la comunión con Dios. Pero Nehemías tuvo que regresar, y muchas cosas que el pueblo se había comprometido a hacer rápidamente habían olvidado lo que habían comprometido ante Dios. Ahora, Nehemías había hecho ya una tarea bastante difícil, que era reconstruir los muros. Ahora va a regresar y tiene una tarea mucho más difícil que reconstruir los muros, que es guiar a gente como tú y como yo a regresar a Dios y hacer lo que habían prometido hacer a Dios. Es mucho más fácil agarrar ladrillos y ponernos a hacer mezcla y levantar un muro entre todos que hacer gente volver a Dios. Pero vamos a ver que Nehemías no se va a rendir y va a hacer lo que Dios le ha pedido hacer. Muchas veces confundimos la emoción
con un verdadero avivamiento en la persona. La emoción con el tiempo se va a apagar, como lo que había pasado con ellos. Pero el avivamiento en la vida del creyente es una obra duradera y que está en constante cambio. Y lo que pasa mucho es que viene gente y está encantada y está simplemente, wow, me encanta Semilla, me encanta la Biblia, me encantan las canciones y eso, y nos encanta verte emocionado, pero eso no dice nada. Lo que va a decir algo es el tiempo. Es una carrera a largo plazo. Y yo te quiero ver aquí dentro de 10 años. De verdad. Así, buscando al Señor, caminando. Porque es una carrera a largo plazo. Versículo 7. Para volver a Jerusalén, está hablando Nehemías, que pidió permiso para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib, por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Algo que empieza a pasar con el tiempo otra vez es que dejan de apreciar las cosas santas y se les hace fácil dejar cosas y permitir cosas en su vida. Versículo 8 del capítulo 13. Y ve cómo responde Nehemías, y me dolió en gran manera. Nehemías es un hombre que se duele de ver el pecado en otras personas. Y la verdad es que es un gran ejemplo de cómo deberíamos ser tú y yo. Antes de criticar o antes de hablar mal de la otra persona, primero nos deberíamos doler. Cuando perdemos aprecio por lo santo es una señal de que nuestro corazón se está alejando de Dios. Cuando empezamos a permitir cosas. Y no hablo de ser religioso, hablando de lo santo, sino de ser sobrio con las cosas de Dios, tomarlas en serio. Tobías, que era un enemigo de la obra de Dios, y Eliasib, que no solamente era un sacerdote, sino participó activamente en la reconstrucción del templo, del muro, estaba permitiendo estas cosas. Y estaba dando lugar al enemigo. Versículo 9. Versículo 8. Y me dolió en gran manera. Pero mira, es un hombre que se duele, pero también es un hombre de acción. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. O sea, Nehemías está viendo que lo que está haciendo Eliasib, que era un sacerdote y que era un siervo de Dios y que está permitiendo estas cosas cuando versículos atrás y años atrás ellos se habían comprometido a obedecer a Dios y sacar estas naciones que eran naciones paganas y que Dios les estaba juzgando por lo que habían hecho en el pasado. Y de repente este Tobías está metido en los atrios de la casa de Dios y ya había hecho ahí su cama, ya tenía sus cosas ahí. Y llega Nehemías y le duele en gran manera y de repente agarra sus cosas y las avienta a la calle. ¿Sabes a qué me recuerda eso? A Jesús cuando llega al templo, ¿te acuerdas? Y ve que es un mercado, el templo, y que se ha perdido el aprecio por los santos. Y entonces agarra a Jesús las mesas y las levanta y las tira. Dice, mi casa es casa de oración, no cueva de ladrones. Y dices, ay, Nehemías, eso no es muy amoroso. Con el pecado no se puede ser amable. ¿Estás de acuerdo? Simplemente eso, no puedes ser amable con el pecado. No puedes permitirlo y que todo siga igual y hablarle bonito. Bueno, voy a dejar de hacer estas cosas. ¿Estás bien con eso? O sea, no es necesario agarrar las cosas y sacarlas, tirarlas por la ventana. Nehemías es alguien que se duele por el pecado, se duele por los demás y actúa. Que tu pecado sí te duela y sepas, no debería estar pasando eso, pero también te lleve a actuar y a sacar las cosas que debes de sacar. Que puedas ser
alguien de armas tomar en tu vida. Saca los muebles, arranca los cuadros, tíralos por la ventana, pero no puedes dejar que siga igual. Versículo 9. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. O sea, las cosas para las que estabas hecho esto. Y entonces, Nehemías dice, tenemos que volver a apreciar las cosas que son de Dios y apreciar las cosas santas. Versículo 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces, después del tiempo, ellos que se habían comprometido con Dios y que había un corazón generoso en ellos, habían dejado de ser generosos con Dios, tanto que ya no alcanzaba para que los levitas pudieran seguir sobreviviendo y seguir sirviendo. Cuando se pierde la generosidad en el corazón, es eso, simplemente estamos siendo llenados de avaricia en nuestro corazón. Algo se ha endurecido. Y Nehemías nota todas estas cosas y regresa todo a su lugar, porque ve, estos hombres han endurecido su corazón. Versículo 11. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y llega y ve que simplemente ya no están las cosas como deberían estar, han abandonado las cosas santas, han dejado de ser generosos con Dios, y entonces Nehemías regresa y pone orden en la vida del pueblo. Y a veces es bien fácil entender estos versículos y a Nehemías como, bueno, yo tengo que ser esa persona que pone las cosas en orden en la vida de los demás. Eso es bien fácil y eso es bien padre. Pero la verdad es que si queremos poner las cosas en orden en la vida de los demás, primero tenemos que poner las cosas en orden en nuestra propia vida. Y Nehemías era un hombre que hacía estas cosas porque ponía primero en orden su vida. Y entonces les pregunta, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Dice, y los reuní y los puse en sus puestos, regresa al orden. Versículo 12. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Restauraron otra vez esta generosidad para con Dios y que vinieran delante de Él y trajeran esto y poder seguir el servicio. Habían sido negligentes con estas cosas y habían endurecido su corazón para con Dios. Versículo 13. Y puso por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías. Y ve esta frase, porque eran tenidos por fieles. Si alguna característica debería haber en alguien que sirve a Dios, es esta. Si eres considerado para servir, el único verdaderamente requisito importante para cualquier puesto, es ser fiel. Y si estás sirviendo en Semilla es porque te hemos considerado eso, fiel. ¿Fiel a qué? ¿A Semilla? No, a Dios. Ahora, si estás sirviendo y no estás siendo fiel a Dios, empieza a ser fiel a Dios hoy. Y lo que hace Nehemías es armar un combo de diferentes personas con diferentes llamados y diferentes ministerios. Uno era sacerdote y otro era escriba y otro era levita, y entonces tenían un ayudante. Y simplemente eso, Dios les da la gracia y la sabiduría a Nehemías para saber cómo empezar otra vez y poner gente fiel. Distintos llamados y dones en un liderazgo es un buen combo para la gloria de Dios.
Ahora, qué hermoso que pudieran decir esto de nosotros, ser considerados fieles. Es interesante porque es lo que la Biblia nos enseña que será lo primero que escuchemos cuando estemos delante de Dios. Dice que cuando estemos delante de Él, les escucharemos decirle, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, vivamos así, siendo tenidos por fieles delante de Dios. Versículo 13, porque eran tenidos por fieles. Y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Estaban a cargo de estas cosas, de las ofrendas que les tocaban para su mantención. Versículo 14. Y en medio de todo lo que está haciendo Nehemías, y está haciendo lo que Dios le ha pedido, y está otra vez reformando todo, restableciendo todo otra vez. Nehemías eleva una oración. Versículo 14 dice, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto. Y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Y esto no es como que Nehemías le está echando en cara a Dios lo que él ha hecho. Más bien es una petición de ayuda a Dios diciendo, Señor, ve esto. Y ayúdame con esto. Ayúdame para hacer lo que tengo que hacer. Ve lo que estoy haciendo y que no sea en vano mi esfuerzo, Señor, sino que sea para tu gloria. Eso es lo que la oración de Nehemías está queriendo decir. Acuérdate de esto, Señor, que lo que hago para ti no sea en vano. La oración es parte fundamental en nuestro caminar con Dios. Y para hacer la obra de Dios es necesario una vida de oración que busca y que está delante de Dios constantemente. Y ver las peticiones que Nehemías hace y lo que ora tiene que ver totalmente con la obra de Dios. Nehemías no está pidiendo nada para él. La oración de Nehemías tiene que ver con pedir misericordia a Dios. Y vamos a ver a Nehemías de aquí para adelante orando varias veces de la misma manera. Versículo 15. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y vamos a ver que Nehemías no quita el acelerador del pie, no quita el pie del acelerador. O sea, Nehemías no es como, bueno, ya cambié algunas cosas, ¿no? Ya estuvo bien, vamos a esperarnos y el próximo mes arranco con lo que sigue y ahí vamos, ¿no? Ahí la llevamos, ¿no? Nehemías, o sea, tiene una obra que hacer y no va a descansar. Y él está viendo que es día de reposo y todos están trabajando. Ahora, te recuerdo que es el día de reposo. Era un mandamiento que Dios les había dado al pueblo. Que era el primer día de la semana. Ellos iban a buscar a Dios y solo iban a hacer eso. Y era no solamente un tiempo para su devoción con Dios, sino era un tiempo de confiar en Dios, de dejar cualquier otra cosa, de dejar su trabajo y confiar en Dios y tener un tiempo solo para Él. Y Nehemías ve que esto se ha perdido. Y cuando ve eso y ve que todos están trabajando cuando deberían estar buscando a Dios, ve lo que hace, dice, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. O sea, como, ¿por qué están haciendo esto si es día de reposo? Es el día que deberían estar teniendo su devoción a Dios, buscando a Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento ya no estamos bajo la ley y ya no guardamos el día de reposo. Pero el principio que tenemos aquí es que Dios es primero. Y ellos no estaban poniendo a Dios primero.
Versículo 16, también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Y dices, oye, este Nehemías como que suena muy religioso, o sea, nada más están vendiendo, o sea, nada más están ganando la vida, nada más están trabajando, pero no era eso. Y tienes que saber, tenemos un gran problema de prioridades, la humanidad, un gran problema de prioridades. No hay nada malo en trabajar, no hay nada malo en hacer dinero, pero cuando eso se vuelve más importante que nuestra devoción a Dios, tenemos un problema. Cuando y empieza así como que, bueno, hoy no voy a poder, tengo que trabajar, hay que pagar las cuentas y hay que hacer eso, ¿no? Y empieza así, y el próximo domingo o el próximo miércoles, bueno, es que alguien tiene que trabajar y tengo que hacer las cosas, y si Dios me está dando trabajo, y así se va haciendo, hasta que realmente lo que está pasando es que estás quitando a Dios del lugar que le pertenece, y te estás poniendo tú ahí. Dios no tiene ningún problema con que trabajes. Es más, el trabajo Dios te lo ha dado y es una bendición para ti. El problema es que ellos, el único día que Dios les había mandado ponerlo primero, dicen, no, es domingo, es sábado y hay negocio. Entonces tengo que vender. Dios puede esperar. ¿Cuántas veces los problemas nos caen como cascada por causa de abandonar nuestra devoción a Dios? Y a veces tienes dinero porque estás trabajando y te va bien, pero todo lo demás está chueco en tu vida. Cuando alguien viene a pedir consejo o consejería en Semilla, una de las primeras cosas que se le pregunta es, ¿estás leyendo tu Biblia o qué estás leyendo en tu Biblia? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Y cada cuánto vienes a la iglesia? Y no es porque te queramos tener checado, o sea, es porque eso nos dice por qué estás atravesando los problemas que estás atravesando. Porque tu devoción con Dios no es prioridad para tu vida. Entonces mira, si ibas a pedir consejo, ahí está. Empieza poniendo a Dios primero. Busca primero el reino de Dios, su justicia. Y todo lo demás vendrá como añadidura en tu vida. Y ellos se las había hecho fácil. Dios no se va a enojar. O sea, y no es que se enoje Dios, es que nosotros necesitamos tener comunión con Él. Y están diciendo, no necesito a Dios, necesito esto. Pero el corazón nunca se sacia de esto. Pero Dios sí puede saciar nuestra alma. Entonces es una cuestión de prioridades, de que no estaban poniendo a Dios primero. Y a veces estas cosas que pueden parecer un poco tediosas, como leer tu Biblia, como buscar a Dios, como venir a la iglesia, son disciplinas espirituales que debes de tener en tu vida. Hay cosas que debemos hacer aunque no sintamos. Porque le conviene a tu alma, le conviene a tu vida. Tu vida no podrá ser avivada si no priorizas las disciplinas espirituales que te hacen tener comunión con Dios. Si no pones en primer lugar a Dios, otra vez estás poniendo en primer lugar a ti. Y ese es un lugar que solo a Dios le pertenece. Versículo
Ya ni me acuerdo dónde voy. 19, gracias. Versículo 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Entonces otra vez, Nehemías es un cuate que pone acción en su vida. O sea, que no simplemente va y dices, oigan, yo creo que no deberían estar haciendo estas cosas porque Dios está esperando. O sea, no, cierren las puertas y no va a entrar ningún vendedor hasta que pase el día de reposo. Y deberíamos ser hombres y mujeres así, que toman acción en su vida, que hacen lo que se tiene que hacer. Versículo 20. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancías. Entonces ahí están, el primer día de reposo. Oye, pues quién sabe, nos cerraron la puerta, pues a ver. Y no, pues hoy no se abrió. Bueno, regresamos la próxima semana. No, pues como que no nos quieren abrir la puerta, pero ve lo que pasa. Versículo 21, están ahí esperando y llega Nehemías, dice, y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. O sea, les está diciendo, hey, si vienen otra vez les voy a echar mano. Y dices, ay, Nehemías, eso como que no era un hombre muy amoroso, ¿no? A veces el amor se ve así, O sea, voy a hacer lo que sea. Lo que sea, lo que se tenga que hacer para volver la comunión con Dios. Y les está diciendo, o sea, les voy a echar mano. Desde entonces, fíjate, desde entonces no vinieron en día de reposo. O sea, dijeron, no, ya este Nehemías está muy violento. A lo mejor no vendemos aquí, vamos a otra ciudad. Versículo 22. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Y otra vez Nehemías tiene que venir y tienen que regresar a tener comunión con Dios. Necesita tener comunión con Dios. Y Nehemías ora otra vez y dice, también por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Nehemías no era un hombre perfecto. Nehemías tenía sus cosas, pero era un hombre íntegro delante de Dios. Un hombre que sabía arrepentirse, que sabía responder a Dios. Y viene, Señor, acuérdate de mí. O sea, ve lo que estoy haciendo por ti, Señor, que no sea en vano. Perdóname si he hecho mal. Ten misericordia de mí. Versículo 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas otra vez. Estas mismas naciones que Dios les había dicho, no pueden estar entre ustedes. Yo les estoy juzgando por cuando les abandonaron en el desierto y quisieron hacerles mal. Y ya había judíos mezclados con estas mujeres. No solo eso, versículo 24, y la mitad de sus hijos, de los hijos de judíos con amonitas y moabitas, hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Tal estaban ahí en esta situación que ya ni siquiera se les enseñaba la lengua judía, que era la lengua donde se relacionaban con Dios. Y algo que pasa es que cuando tú vienes a Dios, Dios se mete hasta la cocina en tu vida. Como Nehemías, o sea, va y se mete hasta la cocina, hasta la familia.
y habían regresado a tener relación con estas naciones. No solo eso, se habían casado con mujeres de estas naciones cuando Dios les había dicho, no pueden estar entre ustedes. Dios se mete en cómo llevas tu familia, incluso en cómo llevas a tus hijos. Le importa con quién decides casarte. Y tú sabes, esto del yugo desigual, o sea, nunca sale bien. Dices, bueno, pero yo conozco un caso que, híjole, después de 10 años, él se arrepintió y vino al Señor. Sí, pero 10 años de heridas. 10 años de heridas. A Dios le importa cómo educas a tus hijos, las cosas que permites en casa. Una cosa es un hijo desobediente y otra un papá negligente. O sea, estos ya ni hablaban la lengua judía, o sea, no tenían relación con Dios sus hijos. Y aunque la relación con Dios de tus hijos no te corresponde hacerla a ti, sí te corresponde a ti inclinarlos a Él. Y cada uno de tus hijos tiene que tomar su decisión. Pero habían sido totalmente negligentes y todo había empezado mal. Ahora ve lo que hace Nehemías. Si crees que hasta ahorita ya se pasó, ve. Versículo 24, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Versículo 25, y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos. Y yo que enseño a los jóvenes, la verdad, a veces veo a algunos papás y me dan ganas. A algunos ya no les queda mucho que arrancar. Pero ve, así de grave consideraba esto que estaba pasando en Nehemías. O sea, estos ya, o sea, no solamente no quisieron obedecer a Dios y aquello que habían prometido hacer hicieron, regresaron a eso. Y ahí están, y entonces ya empezaron mal y se casaron con mujeres que no eran del pueblo y ahora los van a inclinar a adorar a otros dioses. No solo eso, sus hijos. Por supuesto que si no hablaban judío, no adoraban al Dios verdadero, sino adoraban a los otros dioses. Y Nehemías se toma eso muy en serio y dice, no puede ser que esto esté pasando. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Y les hice jurar diciendo, o sea, ve esta escena, los tiene así. Y dice, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Muchos toman a la ligera la palabra de Dios en cuanto al matrimonio y en cuanto a los hijos. Pero si no tomas en serio la palabra de Dios para esto, tus hijos terminarán hablando cualquier otro idioma menos el del cielo. Cuando tus hijos están siendo puestos en peligro, no necesitas que te hablen bonito, ni que te rasquen la espalda. Necesitas que te hagan reaccionar. Yo como Nehemías prefiero verte sin pelo que con tu familia destruida y lejos de Dios. Prefiero, así como Nehemías, que te enojes conmigo, pero que te pongas las pilas.
Nehemías así no le importa. Prefiero que se enojen conmigo, que me dejen de amar a mí, pero que amen a Dios. Versículo 26, y les recuerda esta historia. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Si Salomón con toda su sabiduría simplemente no pudo con eso, no se quiso rendir a Dios. Imagínate, versículo 27. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Versículo 28, y uno de los hijos de Joiada, que era hijo del sumo sacerdote, Eliasib, era yerno de Sanbalat, horonita. Por tanto, o sea, está diciendo, hay uno aquí que está mezclado, o sea, por tanto, lo ahuyenté de mí. Una separación, y bien en serio esto para Nehemías. Versículo 29. Nehemías dice, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminaban el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y los levitas. Versículo 30, los limpié pues de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Y termina Nehemías, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y Nehemías, aquí termina el libro de Nehemías, ya puedes dar vuelta, ya no hay nada. Pero Nehemías puede venir delante de Dios y decir, Señor, he hecho todo lo que me pediste y he hecho todo lo que estaba en mis manos por este pueblo. He trabajado sin descansar y he cumplido. Que este carácter que Nehemías muestra pueda ser el mismo carácter que podamos tomar en nuestra vida para cumplir y para venir delante de Dios y hacer su obra. Pero primero tratar aquí, en nuestra vida. Cortar lo que tengamos que cortar, obedecer, poner las cosas en orden, regresar a donde tenemos que regresar, restaurar la devoción con Dios en nuestra vida, para que al final de nuestros días podamos decir como Nehemías, Señor, aquí está, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. He hecho lo que me has pedido. He terminado la carrera, he guardado la fe. Señor, aquí estoy. ¿Hablamos? Señor, y te damos gracias por tu palabra y por recordarnos en ella cosas que tenemos que tomar acción en nuestra vida. Y como hemos visto en todo este libro, un hombre que se levanta y hace lo que tú le has pedido hacer, y cómo empiezas a avivar la vida de Nehemías y empiezas a avivar toda una nación. Y Nehemías no descansa hasta terminar lo que tú le has pedido, Señor. Y ciertamente tú quieres hacer la obra que has prometido hacer, pero hay cosas que nos toca hacer a nosotros. Y es quitar cosas que no deberían estar. Y es tener nuestra devoción contigo íntegra. Y es tomarnos bien en serio tu palabra. Y es obedecer. Señor, que podamos ser hombres y mujeres así. Hombres de acción que se toman bien en serio lo que tú nos pides. Tú vas a ser fiel para terminar la obra y que nosotros podamos ser fieles para hacer lo que nos has pedido. Tenemos tu espíritu para poder hacer lo que tú nos has mandado hacer.
Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén.